espectáculo, pero creo que en líneas generales, obviamente, por el impacto que tiene él. Estoy hablando de Julio Iglesias y las denuncias por abuso sexual. Presta atención a lo que te va a contar Martín Fernández Cruz, que trae información exclusiva de cómo inician estas denuncias, 3 años de investigación y sobre todo por qué dicen las personas denunciantes que tienen pruebas que efectivamente pueden comprometer y mucho en la justicia a Julio Iglesias. Martín. Exactamente, Agus. Laura y Rebeca son los nombres, los seudónimos que eligieron estas dos mujeres que trabajaron en 2 de las mansiones de Julio Iglesias. Una como servicio doméstico, otra como fisioterapeuta. Una trabajó en Punta Cana, una mansión muy importante para Julio Iglesias, donde él reside, y otra trabajó en Bahamas. Durante esta semana se compartió una investigación que tomó 3 años, en donde estas mujeres lo que contaron fueron ser víctimas de reiterados episodios de abuso sexual, maltrato físico, maltrato verbal, una situación prácticamente de esclavitud, en donde ellas trabajaban, recordemos, 2 mujeres que trabajaron en 2 lugares distintos, no que eran compañeras de trabajo ni nada por el estilo. Y esto detonó una discusión muy importante en España, pero también lo que al principio algunos asumían que era simplemente una denuncia casi frívola, no se entendía, no hay pruebas. Bueno, de golpe sí empezó a tomar envión y se convirtió en una investigación, en algo que ya la Fiscalía de España confirmó que le van a tomar testimonio a estas 2 mujeres, van a evaluar las pruebas y hay un montón de datos con respecto a, bueno, qué puede llegar a suceder en España, teniendo en cuenta que los presuntos episodios de abuso sucedieron afuera de territorio español. Claro, ¿dónde se juzga? Ahora, sobre qué es lo que ocurrió en estos episodios que se denuncia, trajiste algunos textuales que son muy fuertes. Sí. Vamos con el primero, como para hacer una línea de tiempo sobre toda esta investigación y sus consecuencias. Por un lado, una de las denunciantes anónimas lo que dijo es: yo me sentía como un objeto, como una esclava, en pleno siglo XXI. Esto tiene que ver con que durante el trabajo, bueno, terminaban las horas laborales, no se podía salir de la casa. Ellas estaban ahí viviendo en esas mansiones y eso se prestaba a, bueno, Julio Iglesias quiere verte, tenés que ir. Y también se habla, estas 2 mujeres hablan en estas 2 mansiones de la presencia de otras mujeres que de alguna manera coordinaban el día a día, como si fueran una suerte de madamas, que le decían a cada una de las empleadas, bueno, hay que ir a ver al señor Julio Iglesias a su habitación, y ahí era donde se producían estos episodios de abuso y de maltrato. Martín, también circuló la información de que les habrían pedido antes de ingresar a trabajar con él test de VIH y de un montón de enfermedades de transmisión sexual. ¿Esto es verdad? ¿Esto fue así? Se habla de algunos requisitos en los que había que cumplir para calificar y ser empleada de Julio Iglesias. La existencia de enfermedades venéreas, una edad que comprendía un rango entre 25 a 35 años. También le preguntaban. Sí, había todas unas cuestiones, pero por lo general las empleadas eran mujeres de bajos recursos, por ahí no tenían una familia detrás. Y ahí que había también suele ocurrir en estos casos, ¿no? De abuso e incluso, como decía esta denunciante, de esclavitud en el siglo XXI, que es gente que no tiene obviamente una red detrás, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde se produce una asimetría de poder que siempre deja en un lugar muy vulnerable a las mujeres que denuncian. Necesita el trabajo, ¿no? El dinero, sobre todo. Sí, se juega con eso. ¿Tenés otro textual? Sí, este es un textual de Elma Saiz, que es portavoz del gobierno en España. Y ella aseguró: como mujer y como progresista vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. Seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito. Esto tiene que ver porque inicialmente algunas voces del gobierno relativizaron la denuncia. Y parecía que esto iba a quedar como una denuncia mediática. Incluso
algunas figuras políticas en España pidieron que se le retiren algunas distinciones que recibió Julio Iglesias, dijeron que no, que había que ver, pero de golpe sí esta denuncia y estos testimonios de estas mujeres. Es muy importante Julio Iglesias, ¿no? No, claro. En España. En España es Interesante esto que decís, que algunas figuras políticas, digo, no solo de la oposición, sino también del gobierno de Pedro Sánchez, relativizaron inicialmente esto, hasta que se empieza a conocer lo que vos estás contando ahora, ¿no? El trasfondo de lo que fue la investigación de 3 años y que lo que dicen es, tenemos pruebas para ir a la justicia. Claro, que hay un sustento detrás. Sí. Es algo mucho más sólido de lo que quizás se pensó durante, pero casi te diría, los minutos iniciales. Después, la portavoz del gobierno español agregó, los hechos que relatan las denunciantes se pueden investigar en España. Esto es muy importante, porque el denunciado tiene un vínculo con España que es su nacionalidad. España forma parte de un conglomerado de países y de un convenio que justamente en la lucha contra la trata de personas y contra los episodios de abuso, bueno, sos español, pero sucedió fuera del país, no importa. Sí. El vínculo, eso que a vos te hace español, que es tu nacionalidad, habilita que estos episodios se investiguen como si hubieran sucedido solo español. Ahora, ahí diste en la tecla, Martín, porque hablaste no solamente de abuso, sino también introdujiste el concepto de trata de personas, porque me parece que parte de lo que se está denunciando acá, evidentemente, podría llegar a enmarcarse legalmente dentro de esa figura, ¿no? La de trata de personas, porque si no podían salir de la casa, estaban obligadas a quedarse ahí, obligadas a mantener relaciones sexuales, etcétera, digo, podría llegar obviamente a jugar esta figura legal, ¿no, sí, Martín? Porque tenían limitada su libertad. No es que una vez que terminaba la jornada laboral, las 8, 10 horas, se iban a su casa y después volvían, o había una situación en la cual simplemente podían no volver a ese lugar en el que ellas cuentan estaban viviendo un calvario. Ellas vivían en esos lugares y ahí tenían coartada su libertad para renunciar, eventualmente las dos se fueron. Estos episodios, es importante detallar, cuentan que ocurrieron durante el año 2021. Ya tienen algunos años y por el tiempo que tomó la investigación, claramente las mujeres, más allá de lo que significa para una víctima de esta situación, juntar el coraje de contarlo, bueno, fue una investigación de 3 años. Esto de Susana Jiménez es muy importante sobre algo que conversábamos antes. Se viralizaron entrevistas de Julio Iglesias y momentos donde él de golpe saludaba con un beso en la boca a distintas celebridades y justamente uno de los clips más viralizados es uno en el que, como invitado al programa de Susana Jiménez, Julio Iglesias pareciera que la fuerza a saludarlo en la boca. Susana Jiménez... Lo tenemos, Martín, para ver. ¿Lo tenemos? ¿Querés que lo compartamos? Dale, si quieres lo compartimos y después repasamos lo que dijo Susana a posteriori. ¡Precioso! Divino, siempre me da besos. Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo. ¡Qué prisa, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¿Viste cómo es esto? ¡Qué guapa estás! Todo así. Yo no me quería poner brillo porque venía Julio y digo, me va a besar. Me va a besar, no le pongan brillo porque después se lo dejo a él, pegado. No, pero ya me da vergüenza mucho besarte porque los besos que yo te doy a ti en privado son mucho más bonitos que los del público. Estoy un poquito preocupado porque van a pensar que yo beso así de mano. Entonces ven aquí, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acá? ¿Pero vos querés que así? Yo quiero. No, Julio, te lo pido. ¡No, Julio! Escuchame una cosa. Vos sos un hombre casado. No, ¿y tú también? No, yo no. No, estamos casados con la gente. Yo soy libre. No, escuchame una cosa. Estuve leyendo... ¡Julio! Estuve leyendo... No, espera. Estuve leyendo... Pero dame un beso, Susanita. Si yo te di 42 veces. Por favor, me mudo. Ay. Bueno, qué fuerte, ¿no? Porque es verdad que Susana
le resta un poco de valor a esto, pero igual cuando le preguntan sobre la investigación judicial, dice, no, yo igual en eso no me meto, no voy a opinar sobre la investigación judicial, que se investigue, pero yo a Julio lo amo porque es mi amigo. Exactamente, es un caballero, Julio, es un sol, es un amigo del alma de hace 50 años. Fue lo que dijo en los últimos días Susana Jiménez cuando le preguntaron sobre Julio Iglesias y si ella había tenido algún episodio similar a los descritos por estas dos mujeres. Susana Jiménez con Julio Iglesias hay una amistad de décadas. Entonces, se entiende de alguna manera que el testimonio. Ahora te de la digo que conductora Martín haya de sido Famosas que lo entrevistaron es la única que salió a defenderlo, porque después también lo que se viralizó fueron obviamente otros videos y testimonios de personas, por ejemplo Jimena Cirulnik, que lo que dijo es que también vivió una situación muy parecida a la de Susana, que fue se muy la fea. quiso levantar, Sí, que ella era mucho más joven. Sí, que en el momento no sabía muy bien cómo defenderse. Y después Josefina Pouso contó algo muy fuerte, que es que fue a un casting y que el casting era que las hacían pasar en bikini a solas a la habitación de Julio Iglesias. Lo contó ella con todas las letras, ¿no? Y que, bueno, obviamente es fuerte esto. En la vereda opuesta, las Trillizas de Oro, que fueron coristas Martín, de perdón Julio. que te interrumpa, Sí. pero hablando de las divas, tenemos información